Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en este programa para ir conociendo a los distintos candidatos, para que tú conozcas a tu candidato. Y en este capítulo vamos a conversar, voy a entrevistar a Matías Poblete Sandoval, constituyente que se la quiere jugar por ciertos temas muy concretos. La Constitución es amplia, ¿no es cierto? Pero cada uno le va poniendo un acento distinto a su propuesta. Matías Poblete Sandoval tiene 33 años, es casado, tiene 3 hijos, vive en la comuna de La Cisterna y va de candidato a constituyente por el distrito 13, que contempla las comunas de Pedro Aguirre Cerda, de El Bosque, La Cisterna, San Ramón, San Miguel y Lo Espejo. Un gran distrito. Matías, muy bienvenido a este programa de conversación donde queremos conocer parte de tu vida y también tus propuestas como constituyente. Y te doy las gracias por haber aceptado el desafío de ser constituyente y de conversar con nosotros en este canal de YouTube. Muchas gracias, José, por la invitación. Cuéntanos un poco, Matías, eh, ¿cómo ha sido tu vida? Porque yo algo no dije, que tú tenías una discapacidad y eres ciego. Porque cuando te conocí, nunca me di cuenta, hasta bien entrada la conversación, de que tú no me veías y yo te veía. Yo tengo una relación muy sana, muy directa con muchas personas que tienen discapacidad y no me hago problema en conversar con nadie, pero en el caso tuyo a mí me sorprendió por la cantidad de cosas que sabías, en las que te manejabas y por tu espíritu de servicio. Así que cuéntanos un poquitito cómo ha sido el desarrollo de tu vida familiar, escolar, profesional también. Bueno, como tú dices, tengo 33 años. Voy a cumplir ya el día 26 de febrero 11 años de casado con 3 hijos. Renato, que tiene 4 años y medio, Magdalena, que va a cumplir 3 años ahora el 18 de febrero, y Guillermo, que tiene 1 año y medio. Y bueno, tú, como bien dices, cuando me conociste conversamos de hartas cosas. En ese tiempo hablamos de educación inclusiva. Estaba todo el tema en boga de la gratuidad en la educación y nosotros decíamos, si los recursos del Estado son escasos, la gratuidad no era tan necesaria en ese momento como sí podía ser invertir en educación inclusiva pensando en estudiantes en situación de discapacidad. Así nos conocimos conversando en una iglesia cristiana, ¿cierto? Donde tú te presentaste en una de tus candidaturas. Y bueno, en ese tiempo yo estaba aún en la universidad, cursando la carrera de educación diferencial, que me costó harto tiempo sacarla, no fue fácil, no estaban las condiciones, pero había que hacerlo y gracias al apoyo de bastantes docentes de la universidad, de compañeros, de mi familia también, fue posible sacar esa carrera adelante y luego con el tiempo sacar un magíster en gobierno y asuntos públicos. Mis inicios en el tema de trabajar en la discapacidad partió en el año 2006. Ya sumamos 17 años de mi vida trabajando en este aspecto. Cuando partí, ¿cierto? Con la idea de tener una fundación, con la idea de apoyar a las personas en situación de discapacidad, de construir un Chile más inclusivo y que las iglesias cristianas también pudieran fomentar la participación de las personas en situación de discapacidad dentro de sus congregaciones. Y bueno, no todo el tiempo me dediqué a esto, sino que también en gran parte de mi vida fui colero, como se dice, en las ferias, en Colero, algunas ferias. colero. Colero, claro, los que se tenían que poner a la cola en la feria para vender. Yo vendía productos de aseo y vendía ropa americana. Esos fueron como mis primeros emprendimientos que tuve con la finalidad de poder cursar, pagar parte de mi estudios, parte también de lo que significaba, ¿cierto?, los gastos que uno tiene. Y esos fueron mis primeros trabajos. Y en tu época escolar, ¿cómo fue el enfrentar? Porque conversábamos en otras ocasiones y tú no estabas en una escuela especial, porque hay escuelas especiales para personas con discapacidad visual, para ciegos, ¿no es cierto? Pero tú estabas en una escuela
donde todavía no existía este concepto de la integración, y cuando alguien tenía alguna discapacidad tenía que ir a una escuela especial. Pero tú no, tú enfrentaste el mundo de los que ven, ¿no es cierto?, con esta discapacidad y saliste adelante. Tú eres un claro ejemplo del que quiere puede, porque alguien puede decir, no, es que mira, a mí las cosas me han salido tan difíciles en la vida. Bueno, sacaste una carrera universitaria, trabajaste, estudiaste como cualquier joven, a pesar de que tenías una barrera de entrada, a diferencia de lo que puede tener alguien que ve o que al menos tiene una visión quizás no del 100%, pero ve. ¿Cómo fue toda esa época escolar? Bueno, cuando yo estudié, que estudié en escuelas municipales y particulares subvencionadas, en un inicio no habían programas de integración escolar, los famosos PIE. Entonces, yo pasaba a ser, para muchos profesores, un problema, porque como no podía leer lo que estaba en la pizarra, ¿cierto? Como niño a veces me aburría, me ponía inquieto, me llevaban o le pedían a mi madre y a mi abuelo, ¿cierto? Que me llevaran al neurólogo, porque consideraban que era muy inquieto, o que me cambiaran a una escuela especial. Mi mamá, mi abuelo me llevaron al neurólogo, el neurólogo dijo que yo no necesitaba ningún medicamento ni tratamiento, sino que simplemente era que el sistema educativo en el que yo estaba inmerso no reunía las condiciones para yo poder desarrollar un aprendizaje normal. Entonces, en ese contexto siempre estuvo ese tira y afloja de ir a una escuela especial. Y en algún momento yo participé de la Escuela Santa Lucía, de la Fundación Luz, donde ellos me apoyaron para aprender a usar ciertos implementos, ¿cierto? Y ciertas cosas que me favorecían en mi aprendizaje. Por ejemplo, mi mamá me tenía que marcar los cuadernos, porque yo antes veía mucho más que ahora, a pesar que veía poco. Mi mamá me marcaba los cuadernos cada 2 cuadros, así una línea, con un lápiz grueso para que yo pudiera escribir. Yo escribía también con un lápiz grueso. Y así aprender ciertos asuntos de braille, después de la tecnología, pero nunca cursé en una escuela especial, porque si lo hubiera hecho, no hubiera podido llegar a la universidad y hubiera tenido muchas más barreras para encontrar un empleo, porque cuando uno está en una escuela especial, hasta los 26 años de edad, no hay una certificación equivalente al cuarto medio. Es un certificado bastante artesanal que la hacen las tías de la escuela, ¿cierto? Declarando que uno aprende ciertas competencias, pero no es equivalente. Entonces yo hubiera tenido muchas más barreras para poder avanzar en el desarrollo de mi vida. Bueno, hacen mención a la Fundación Luz, la Escuela Santa Lucía, si no me equivoco, está ahí también en La Cisterna, Así es. y hacen una labor increíble. A mí me tocó ir a conocer la fundación y ver cómo que aprendían con este sistema braille. Vi campeonatos de baby fútbol, también entre personas que no podían ver, y pelota con una especie de cascabel. Eh, Así es. bueno, y ahí uno se da cuenta de que hay cosas que las personas no se imaginan, pero que se desarrollan. Cuando ya decidiste estudiar educación superior y estudias educación diferencial, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo es llegar de un mundo que, si bien no tenía el proyecto de integración, el PIE, pero era un mundo quizás más pequeño, más protegido, pero ya dar el paso a ir a la universidad, ¿no es cierto?, a un centro de educación superior, y después un magíster? Cuéntanos un poco cómo fue ese paso a la educación superior y luego a un magíster. Bueno, cuando yo ingresé a la educación superior, había una admisión especial que no estaba regulada y entiendo todavía existe una escasa regulación al respecto. Y las universidades determinaban las carreras donde las personas con discapacidad visual podían ingresar, que era derecho, que era ciencias sociales o historia, pedagogía en historia, eh, y educación diferencial, pero con mención en discapacidad visual. No podía ser otra mención. Y bueno, yo quería ser ingeniero comercial o ingeniero civil, pero no se podía, las universidades no te daban el espacio para entrar en esas carreras. Por lo tanto, bueno, probé en una universidad pública y ahí en esa universidad pública me rechazaron porque en ese tiempo yo era autónomo, ¿cierto? Llegaba a todos los lugares solo, pero no usaba bastón,
porque veía bastante más de lo que veo ahora. Necesitaba ayuda así para ver los números de las micros amarillas en ese tiempo. Tenían que acompañarme, ayudarme a decirme cuál era el recorrido que venía. Eh, entonces esa universidad me rechazó porque dijo que yo no aceptaba mi condición de discapacidad por no usar un bastón. De ahí llegué a una universidad privada, bastante buena por lo demás en la carrera que yo estudié, y me aceptaron en una mención diferente a la que siempre se aceptaban a las personas con discapacidad visual, que era ser educador diferencial con mención en discapacidad intelectual. Y ahí, bueno, hubo varias brechas, José Antonio, porque recuerdo, por ejemplo, un niño que estaba en primero básico en un colegio, pero tenía 9 años y él era parte del espectro autista. Y él no pasaba de curso porque no sabía leer ni escribir. Entonces, como apoyo de práctica, ¿cierto? Cuando yo era estudiante en práctica, me entregan ese caso y yo trabajo con él todo el año en el colegio, en sesiones individuales y también sesiones dentro del aula, y aprendió a leer y a escribir con mi computador. Mi computador tiene un lector de pantalla que lee todo lo que aparece en la pantalla, lo que yo digito o lo que pueda ser enviado, que sea un correo electrónico, las redes sociales, etc. Y ahí, en una plantilla de PowerPoint, yo le enseñé a leer, a escribir, a identificar las letras, asociarlas con imágenes, todo el proceso lectoescritor. Y él aprendió a leer, a escribir en el computador. Pero sabes, José Antonio, cuando yo fui a presentar los resultados al final de la práctica, dos profesores del establecimiento educacional me dijeron, oye, ¿acaso crees tú que este niño va a estar toda la vida con un computador? No sirve la manera en que tú le enseñaste a leer ni a escribir, porque él tiene que aprender con lápiz y papel. Claro, eso es lo común, ¿cierto? Aprender con lápiz y papel. Pero la lectoescritura es una habilidad que tú la aprendes y independiente como la aprendas, te ayuda a la autonomía, te ayuda a acceder a información y al fin y al cabo el proceso cognitivo se cumple. Pero hubo un rechazo, ¿cierto?, por la forma en que él aprendió a leer, que por cierto yo no podría haberle enseñado a leer con el lápiz y papel porque no veía la letra, no iba a ver si escribía bien o no, etcétera. Y así hubo varias situaciones que me tocó enfrentar, pero bueno, al final cuando di mi tesis, ¿cierto? Salí con distinción máxima, me saqué un 6,9 y de ahí pasó un poco los años y entré, ¿cierto?, al Magíster de Gobierno y Asuntos Públicos, inspirado por servir, ¿cierto?, a mi país y también por el diseño y la implementación de políticas públicas, que es algo que a mí me gusta mucho. Bueno, tu historia es increíble y refleja también la limitación de otras personas para enfrentar la modernidad, porque que te hayan señalado que el joven iba a tener que tener toda la vida un computador, bueno, ellos no se proyectaban en lo que es el mundo moderno. Yo estaba buscando aquí en mi celular eh, los WhatsApp que tengo contigo, y es increíble porque conversamos bastante por WhatsApp y hoy día el teléfono, ¿no es cierto?, redacta lo que tú dices, se transmite y cuando yo te lo mando, el teléfono lee lo que yo te escribo y se produce Claro. una conversación fluida como dos personas que pueden ver. Por lo tanto, hay muchas limitaciones que la ciencia, la tecnología han eliminado para alguien que no tiene el 100% de su vista y eso me encanta reiterarlo y repetirlo, porque eres un ejemplo para muchos que quizás dicen, no, mire, es que a mí todo me cuesta en la vida y siempre en la vida tanto problema. Bueno, tú lo has superado todo. Te casaste. ¿Cómo fue encontrar al amor de tu vida? Sin contar ningún secreto, pero así en términos generales. ¿Ah? Mira, lo que te puedo decir, José Antonio, es que de todas maneras, ¿cierto? Para mí la primera cita fue una cita ciegas, o sea, literal. Y por cierto, también tengo que decirlo, o sea, imposible que yo le haya echado el ojo a ella, sino que fue al revés, ¿ya? Pero bien, fue una bonita experiencia, no fue fácil, nos conocimos en el mundo de trabajar, ¿cierto? Por la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Y bueno, pasó el tiempo, ¿cierto? Nos casamos, no fue fácil. A mi esposa le decían, ¿cómo te vas a casar con él si él no ve? Le vas a tener que dar la comida en la boca. Si te enfermas, si pasa cualquier cosa,
cómo lo vas a hacer, cómo va a ser la crianza de los niños. Pero bueno, ya tenemos 3 y hasta aquí hemos sobrevivido, mucho más que sobrevivido. Ha sido una linda experiencia, lo hemos disfrutado hasta el día de hoy con los hijos, ¿cierto? En conjunto, cuando estuvimos sin hijos varios años. eh, y ahora, bueno, ha sido lindo en general. Bueno, y dentro de las cosas que conversábamos, porque claro, uno se ríe porque como que no espera la broma, fue una cita a ciegas, y me dice, no, yo no le pude echar el ojo, y la gente como que se ríe por como una especie de nervio, ¿ah? Eh, pero tú también tienes algunos hobbies, y entre ellos eres músico. Me decías que Sí. tocas el acordeón, tocas la guitarra, o sea, impresionante, porque yo no toco ni el triángulo o el timbre de la casa. En mi familia todos son medios músicos, y yo siempre digo que yo soy el atril, ¿ah? Que yo sostengo la cultura. Eh, pero ¿cómo fue aprender acordeón? Porque mi padre, que era alemán, le encantaba el acordeón, y una vez nos tomó clases de acordeón. Y a mí se me tupían los dedos entre los botones, el fuelle, y aquí para allá. Al final, 2 clases, y le dije, mira, papá, no soy capaz de tocar el acordeón. ¿Cómo fueron tus inicios en el acordeón? Bueno, yo aprendí música, sea guitarra, acordeón, algo de composición, en la iglesia. Yo dirigí coros desde los 14 años, coros grandes de personas adultas con bastantes voces instrumentales. Y también llegué a tener a cargo un coro infantil de niños dentro de la congregación de más de 50 niños, a los que les enseñamos a tocar distintos instrumentos, cantamos los días domingos de culto, ¿cierto? En los días de Navidad hacíamos eventos sociales en las calles, ¿cierto? Cantábamos también ahí para los vecinos. Y de ahí, bueno, primero y segundo medio, perdón, estudié en un colegio artístico, también de carácter municipal. Estudié ahí porque el colegio en el que yo estaba siempre pasó a construcción, no tenía enseñanzamiento, se me tuve que cambiar. Y ahí aprendí también a tocar mejor, más guitarra clásica y aprender más de armonía y de composición. Muy, muy Y el acordeón, impresionante. Ya, y el y el acordeón. acordeón ahí, bueno, pura oreja nomás, ¿ah? Porque nunca tuve un profe de acordeón. Escuchar, tratar de sacar ahí por oído. No soy un experto, pero sí lo hacemos en empeño. Oye, y dentro de todo lo que ha sido tu vida en estos cortos 33 años, decías al comienzo que siempre soñaste con tener una fundación. Bueno, estudiaste una carrera muy vinculada al tema de la discapacidad, pero luego fuiste un paso más allá y te has destacado y has hecho cosas bien notables a través de la fundación. Apareciste una vez en los medios de comunicación porque llegaste al Congreso y le vendaste los ojos a varios parlamentarios y le decía, bueno, aquí tiene un bastón, arréglesela. ¿Ah? ¿Cómo así, cómo fue el crear esta fundación, sacarla adelante? ¿Cómo es el día a día de la fundación? Bueno, mira, yo cuando partí con una idea de tener una fundación, al principio no me fue bien. Mi primer proyecto era que las personas con discapacidad visual pudieran rendir una prueba de selección universitaria inclusiva. Toqué hartas puertas, nadie me creyó, nadie confió, y al final no tuve la fuerza de constituir la fundación en un principio y de llevar adelante el proyecto. Hoy día pasaron los años y existe esta posibilidad de la prueba de selección universitaria más inclusiva. Y al tiempo después, con varios conocidos, estudiantes que pertenecían, ¿cierto?, a la iglesia en la que me congrego hasta el día de hoy, junto a quien hoy día es mi esposa, levantamos esta fundación, la constituimos y empezamos a trabajar. Pues al principio no fue fácil, porque cuando tú estás recién constituido, no hay fondos públicos, no hay una marca, ¿cierto?, que genere credibilidad, pero con el tiempo lo hemos ido logrando. eh, y como tú comentas, claro, en el año 2019, 2 días antes del estallido, estuvimos en el Congreso y varios diputados de todo el sector político asumieron este desafío de recorrer el mismo Congreso con los ojos vendados y con un bastón
lo que causó también la atención de los medios de comunicación y hubo una reflexión en torno a cómo está hecha nuestra infraestructura, tanto de espacio público, ¿cierto?, al interior como al exterior, porque, claro, quizás nadie se podría imaginar que una persona con discapacidad pudiera llegar al Parlamento, pero cada vez estamos más cerca, ¿cierto?, de que las personas en situación de discapacidad puedan llegar a ocupar cargos públicos. Bueno, tu historia de vida es de superación, porque también nos decías, mira, yo fui un emprendedor, vendí artículos de aseo, vendí ropa americana. Haber sabido, te habría mandado a todos mis hijos, que son fanáticos de la ropa americana, a cada lugar que llegan, buscan primero dónde están las tiendas de ropa americana. Eh, pero después, todo tu paso por las escuelas, las distintas escuelas municipales, tus estudios superiores, la creación de una fundación. eh, ¿Cómo nace esta motivación de ser candidato a constituyente? Porque es otro desafío que estoy seguro que vas a rendir con éxito. ¿Cómo nace esa inquietud de ser constituyente? Bueno, yo siempre tuve oferta de ser candidato a alcalde, concejal, pero nunca quise aceptar, porque no era algo que a mí me motivara. Pero este tema de la Constitución, ¿cierto? Que da el espacio hoy día para poder generar mayor inclusión en un documento tan importante como es la Carta Magna, ¿cierto?, de la República de Chile, que genera, ¿cierto?, un espacio para entregar mayores oportunidades a las personas en situación de discapacidad, también colocar ahí los valores cristianos, como por ejemplo, bueno, leía que ya se está discutiendo cómo constitucionalizar el aborto, algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, y si llego a estar entre quienes redactan esta nueva constitución, me voy a oponer con todas mis fuerzas porque no podemos darle un rango constitucional a este tipo de situaciones. Y poder aportar, ¿cierto?, también como emprendedor y ayudar, ¿cierto?, desde la redacción de una nueva constitución a mejorar el sistema económico que hoy día tenemos, poder hacer todas las perfecciones que sean necesarias y seguir creciendo, porque Chile es un país que es un modelo. Lo estamos viendo con el fenómeno de la migración. La gente que llega acá, la mayoría de ellos no llega acá porque Chile sea malo, sino que ven aquí una esperanza, ven un sueño. Ciertamente hay que regular la migración y hay que terminar con todos estos temas de migraciones ilegales y la burocracia que no regulariza las personas que llegan acá o no las expulsa cuando tienen que ser expulsados en su debido tiempo. Y en ese sentido, querer aportar también representando, ¿cierto?, al mundo cristiano, al mundo de las personas en situación de discapacidad, a los docentes, a los emprendedores, para que tengamos una nueva constitución que nos represente a todos los que vivimos en este país. Y si tú tuvieras que decirle, porque en el Distrito 13 van muchos candidatos, eh, nosotros llegamos a un acuerdo histórico junto con Chile Vamos y hoy día tú formas parte de la lista Vamos por Chile. Pero hay candidatos de otras coaliciones, de todo el espectro político. ¿Qué le dirías tú a alguien para decir, mire, deme la oportunidad a mí? Matías Poblete Sandoval quiere ser su constituyente. ¿Qué le dirías como sello distintivo? ¿Cuáles serían tus ejes principales cuáles son tus ejes principales en la candidatura? Bueno, primero, yo tengo muchos años en este sector, realicé mucho trabajo docente en la población La Bandera, en el bosque también. He trabajado en muchos operativos sociales y comunitarios, en la José María Caro, en la Victoria. Son lugares que yo conozco, el sector de La Vega de Valledor, la población de Independencia. Por lo tanto, este sector para mí no es ajeno y conozco, ¿cierto?, lo que aquí sucede y entiendo cómo poder mejorar la calidad de vida de las personas a través de una nueva constitución, generando obviamente las expectativas ajustadas, ¿cierto? Porque la constitución no resuelve la vida de todos, o sea, no resuelve los problemas de todas las personas. Pero hay cuatro ejes fundamentales que hasta aquí yo he ido desarrollando. Uno de ellos es transversalizar la temática de discapacidad en la Constitución, que exista un reconocimiento constitucional a las personas en situación de discapacidad.
y los derechos sociales que en acuerdo podamos determinar para una nueva constitución transversalmente aborden, ¿cierto?, las problemáticas que enfrentan las personas en situación de discapacidad. El segundo punto importante es garantizar el derecho a una educación que sea inclusiva y de calidad, no solamente una educación en general, sino que una educación inclusiva que no deje fuera a las personas en situación de discapacidad. Sería bueno mejorar, ¿cierto?, el sistema educativo actual, que exista una única forma de educación, porque hoy día está la educación especial y la regular. Yo me la jugaría porque existiera una sola. Y por cierto, que se mantenga, ¿cierto?, el derecho de los padres para educar a sus hijos, eliminar, ¿cierto?, todo lo que vino con esta ley de educación inclusiva que dejó la presidenta Bachelet, que de inclusiva tiene bastante poco. Y también para mí es importante eh, que se siga consagrando la libertad de culto, ¿cierto?, la libertad de conciencia. Yo sé que esto no está hoy día en la Constitución, lo tengo claro, pero hay personas que hoy día quieren poner limitaciones a la expresión de los cristianos. Y eso, como hoy día estamos en una hoja en blanco, podría llegar a estar en una constitución, estas limitaciones. Y hay que entender que los cristianos por mucho tiempo, que también partimos aquí con cristianos migrantes, ¿cierto?, que trajeron el cristianismo o el protestantismo a Chile, eh, en todo este tiempo, ¿cierto?, los cristianos han hecho un bien al país, han ayudado a la rehabilitación de las personas privadas de libertad, de la rehabilitación de drogas, están en los hospitales, están en los hogares de menores, de ancianos. Por lo tanto, no se puede poner ningún freno, ¿cierto?, a la labor importante que hace el pueblo cristiano evangélico en nuestro país. Y por cierto, y también en último lugar, pero no lo menos importante, eh, asegurar, ¿cierto?, que este sistema económico que tenemos el día de hoy pueda mejorarse para que las personas sientan mucho más cómo Chile progresa, cómo Chile crece, y los emprendedores tengan mayores, ¿cierto?, libertades para emprender, el apoyo que necesitan y las garantías que necesiten para poder salir adelante con sus emprendimientos. Muy claro, tema de la discapacidad o la transversalidad, ¿no es cierto? El tema de la educación, el tema de la libertad de culto y el tema de un sistema económico que permita desde la libertad que la gente pueda salir adelante. Eh, Creo que es muy importante, además, como dices tú, no generar falsas expectativas, hablar con la verdad. Y eso tiene que siempre caracterizarnos, no engañar a las personas que muchas veces han perdido la confianza en la política porque hacen promesas que no se van a poder cumplir. Después del 18 de octubre, bueno, se produjo todo este proceso que implicó mucha violencia. Se llega a este plebiscito del apruebo del rechazo y la gente mayoritariamente dijo, queremos que se le hagan cambios a la Constitución. Aparte de estos ejes, eh, ¿qué cosas crees tú que uno debiera mantener y qué crees que requiere una modificación mayor? Yo entiendo lo que tú me dices en el tema de la educación, en el tema de la libertad de culto, en el sistema económico. Hay algunas otras cosas como, por ejemplo, eh, todo el concepto del derecho a la vida. ¿Cómo ves tú esa situación? O el que esté el concepto de familia en la Constitución. ¿Qué apreciación tiene respecto a esos puntos? Bueno, se debe garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos chilenos y también de la vida del que está por nacer. Hay ya ideólogos, ¿cierto?, que están buscando constitucionalizar la discusión del aborto libre, ¿cierto?, gratuito y seguro, situación que para mí es una aberración y es un asesinato. No quisiera que eso llegara a estar escrito en una nueva constitución, por lo tanto, esa es una de las razones por la cual yo soy candidato en este distrito. El derecho, ¿cierto?, o la libertad en general, ¿cierto?, de los ciudadanos, donde el Estado sea un Estado eficiente, un Estado que tenga el tamaño justo, donde la burocracia no se lleve los recursos, ¿cierto?, de los contribuyentes, y donde existan resultados claros, y donde el Estado no esté, ¿cierto?, esté la libertad para que exista el emprendimiento
Y por cierto también que el Estado pueda, si va a proveer servicios, que no limite a que los privados puedan seguir proveyendo esos servicios. Hay un ejemplo muy claro que está en el ámbito, ¿cierto?, en el que yo me muevo, como es la Teletón. La Teletón ha hecho un trabajo impresionante en todo el tiempo que existe. Y el Estado siempre se ha quedado atrás en todo lo que es la rehabilitación. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir que el Estado, ¿cierto?, haga toda la pega y vamos a limitar, ¿cierto?, que los privados, en este caso una organización sin fines de lucro como es la Fundación Teletón, o como podría ser la fundación que yo presido, la Fundación Chilena para la Discapacidad, dejen de existir, dejen de hacer su trabajo para que lo haga el Estado? Eso de ninguna manera va a generar los resultados que las personas que reciben los servicios esperan, porque se ha comprobado que en salud, por ejemplo, tanto los privados como el sistema público gastan lo mismo por una persona que está enferma, pero los resultados en el sector privado, en el ámbito de la salud, son mucho mejores que en el sector público. Por lo tanto, está demostrado que no podemos quitar, ¿cierto?, la posibilidad, ¿cierto?, de ejercer una labor, ¿cierto?, fundamental a quienes quizás no son del Estado, sino que hacen un emprendimiento que después se transforman, ¿cierto?, en instituciones más grandes. Y por cierto, sí, el Estado tiene que fiscalizar, tiene que ser duro con aquellos que con fondos públicos o con la necesidad de la gente hacen mal uso de los recursos que tienen o abusan de las personas que son receptoras de estos servicios. Por lo tanto, ahí el Estado tiene que tener un rol fiscalizador importante. Imagínate tú, hoy día existe una ley de inclusión laboral, el 1% de las personas con discapacidad, o sea, el 1% en las empresas de 100 trabajadores y más, tienen que ser personas en situación de discapacidad, pero la Dirección del Trabajo poco fiscaliza respecto a esto, poco sanciona. No solo ahora en tiempos de pandemia, sino que en años anteriores. Entonces, hacemos leyes, generamos obligaciones, pero el Estado no tiene ni siquiera la facultad o tiene la forma, ¿cierto?, de fiscalizar. Entonces uno dice, si no puede fiscalizar, ¿podrá ejecutar un servicio más? A mí me cabe la duda, por lo menos. Bueno, ha sido muy claro. Pienso que muchas personas de las que nos han estado viendo, escuchando, se van a sentir muy identificados por todo lo que ha sido tu vida, tu empuje para sacar adelante y tu claridad en temas como este de la inclusión laboral y decir que muchas veces se dictan leyes que después no se cumplen. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a revertir? Si hay leyes, esas leyes hay que cumplirlas. Ahora ya para ir concluyendo y cerrando, si yo te digo, como lo he dicho en en otras de las entrevistas, si bien este no es un canal a nivel nacional, pero no deja de ser, ya tenemos más de 80.000 suscriptores, eh, que tú te dirijas a las personas que nos están viendo en 30 segundos, que le hagas una invitación. Invita tú a las personas a que voten por ti, Matías Poblete de Sandoval. Bueno, yo le quiero decir a todos los vecinos del Distrito 13, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, La Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, que yo quiero que mi país siga creciendo. Si ustedes quieren que Chile siga creciendo, aquí tienen un candidato para la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente que va a ayudar a que exista una mejor educación, una mejor inclusión para las personas con discapacidad, libertad, ¿cierto?, en el sentido del emprendimiento y libertad de culto y religiosa, ¿cierto?, para los cristianos. Esas son mis ejes fundamentales y si usted me considera en esta convención constituyente, yo no le voy a fallar y vamos a poder redactar una nueva constitución que mantenga lo bueno que tiene la constitución actual y que obviamente agregue las mejoras que sean necesarias para que Chile crezca aún más. Muy buen cierre y quiero complementarlo diciendo que yo conozco a Matías Poblete desde hace muchos años y como él dice, es alguien que no le va a fallar. Así que los invito a conocer más a Matías Poblete Sandoval. Si usted vive en el Distrito 13, preocúpese de conocer a los candidatos y estoy seguro que si conoce a Matías Poblete, va a votar por él. Matías, muchas gracias, un gran abrazo y que salga todo muy bien de aquí en adelante. Muchas gracias, José Antonio, por esta oportunidad y también por haber confiado en mí
y entregarme este cupo en el Partido Republicano. Que estés muy bien. Igualmente.